Sí, gracias, ingeniero. Buenas tardes a todos. En un momento me acomodo y comenzamos con la presentación de manera rápida. Entonces, prácticamente, vamos a hablar sobre la meteorología del radar, así como sus funciones y algunas características que para nosotros meteorólogos son importantes para las cuestiones de predicción del tiempo y algunos otros factores y finalmente algunos ejemplos de cómo lo utilizamos. El contenido de esta presentación, esperando ser lo más breves posibles y lo más claros, vamos a hablar sobre la observación meteorológica, la historia del radar, algunos términos básicos para terminar de entender justamente el tema que sigue, que es el principio de operación del radar, las limitaciones, porque todos los sistemas de medición tienen alguna limitación, es importante aclararlos. Vamos a ver algunos fenómenos observados en el radar y bueno, también vamos a ver las estaciones de radar que tiene el Servicio Meteorológico Nacional, con la cual cubre más del 70% del territorio nacional. Entonces, en meteorología es muy importante siempre realizar mediciones que sean principalmente oportunas, concisas y de extrema calidad. Esto porque estos datos nos van a ayudar a diferentes factores, entre ellos el pronóstico del tiempo. El tener los datos en tiempo real nos ayuda mucho a la toma de decisiones. Ayuda también para el pronóstico climático o estudios de cambio climático. El tener estos datos también nos ayuda a tener una previsión de lo que tenemos actualmente y de lo que vamos a poder tener en diferentes escenarios. Esto porque vamos a alimentar algunos modelos numéricos con estos datos. Estos modelos numéricos son algunas ecuaciones que se resuelven con los datos que se están tomando actualmente y nos ayudan a generar una hipótesis, un pronóstico de cómo se comportaría la atmósfera en diferentes variaciones. Por lo cual, como lo pueden ver, es muy importante tener datos que sean extremadamente precisos y justamente todo este tipo de análisis necesitan una observación clara. Por ello, vamos a trabajar durante esta explicación con el radar, que nos da también datos extremadamente claros y de alta resolución. Pero, ¿qué es un radar meteorológico? El radar viene de una palabra en inglés, Radio Detecting and Ranging, que es la detección de radio y rango. ¿Esto cómo funciona? Es prácticamente su misión determinar la distancia de algún objeto, un objetivo, desde una fuente que está emitiendo una radiofrecuencia. Pero, ¿cómo queda esto explicado de manera teórica? Bueno, vamos a ver primero un poquito la historia del desarrollo de este radar meteorológico y después vamos a ver su sistema de operación. Y bueno, la mayor parte de la tecnología actual ha tenido un auge después de la Segunda Guerra Mundial, pero a finales del siglo XIX se tuvo un gran auge también en la parte física, por lo cual el desarrollo de la teoría electromagnética juega un valor importante, principalmente desde la creación de las ecuaciones que regulan esta teoría y que fueron agrupadas por Maxwell. Posteriormente, Nikola Tesla, en el año 1900, documenta el concepto en el cual las ondas electromagnéticas, al igual que las ondas de sonido, pueden reflejarse en diferentes medios. Esta es la base con la cual funciona gran parte de los radares meteorológicos y los radares en términos generales. En 1922 comienza la detección de barcos por ondas de radio, ya que para ellos es importante conocer los puntos o estaciones en donde ellos debían arribar o donde había zonas de peligro. En 1940, ya entrados en la Segunda Guerra, las microondas comienzan a ser parte importante para la detección de objetos de larga distancia. Y después de la guerra, en 1947, en Estados Unidos, en Washington, se implementa el primer radar meteorológico. A partir de esa fecha, se ha comenzado a establecer en operación varios radares, varios grupos en diferentes países y todos, bueno, con fines meteorológicos o con diferentes fines principalmente. En nuestro caso, para mayor relevancia, la parte meteorológica. Y vamos a hablar de algunos conceptos básicos para terminar de entender cómo funciona este radar. Vamos a hablar de una onda. ¿Qué es una onda? Una onda es la forma en la que se propaga la energía. Cualquier energía se va a propagar en diferentes medios de acuerdo a las condiciones que tengan. Vamos a poner el ejemplo del sonido. Si nosotros golpeamos una mesa, escuchamos un ruido. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener una perturbación en la presión. Esto, de acuerdo con las características de una onda, debe de tener una cresta y un valle. Una cresta es el valor máximo y el valle es el valor mínimo de la perturbación que estamos generando.
Debe de tener una longitud de onda, es decir, aproximadamente qué tanta duración debe de tener este fenómeno, y una amplitud que nos indica qué tan amplio es o con qué tanta fuerza se genera. Ahora vamos a hablar de la frecuencia. La frecuencia es cuántas veces un ciclo o una repetición sucede en un periodo de tiempo, es decir, cuántas veces un periodo que va de cresta a cresta sucede, por así decirlo, en un segundo. Eso sería la frecuencia, cuántas veces se repite un ciclo. La longitud de onda está muy de la mano con esta definición, ya que la longitud de onda es lo que va de una cresta a otra. Si tenemos una longitud de onda bastante corta, vamos a tener una frecuencia más elevada porque vamos a tener mayor repetición en los ciclos. Y la amplitud nos indica justamente la fuerza con la que se está generando este tipo de perturbación. También vamos a hablar de la reflexión de onda. Es decir, que cuando nosotros estamos generando esta perturbación y choca con algún objeto, esta onda se va a reflejar, es decir, va a regresar o va a continuar en un ángulo que debe de ser similar al que incide. Este efecto se denomina eco, es decir, el hecho de que un emisor genere una perturbación y pueda medirlo de regreso, eso significa que está midiendo el eco y se mide en decibeles. Y bueno, por la parte de la teoría electromagnética, hablando del espectro electromagnético, como lo hemos visto en clases en secundaria, en preparatoria, bueno, nosotros podemos ver un rango de luz que está asociado a la luz visible, que es lo que nosotros podemos ver por nuestros ojos, pero existe otro rango de ondas, que son las ondas de radio, microondas, que son unas ondas que tienen una longitud de onda más amplia, o rayos X o rayos gamma, que tienen una longitud de onda demasiado corta. Esto es importante para entender entonces el funcionamiento. El principio del radar, como se ha visto a veces en la naturaleza, en este ejemplo, es la emisión de un sonido ultrasónico, como lo puede hacer un murciélago o un delfín. Ellos lo emiten y entonces captan también los ecos que regresan a ellos. Con ello pueden localizar objetos y, bueno, evitarlos durante su desplazamiento. En el caso del delfín, bueno, lo ocupa para buscar alimento. Esto fue también adaptado por los humanos, entonces en el ejemplo podemos ver un submarino que está detectando la zona donde debe evitar su desplazamiento. Y este es el principio básico de la operación del radar. Como podemos ver en esta animación, el radar va a mandar una señal hacia una nube, en la cual está precipitando. Y el mismo radar va a detectar los ecos que va a reflejar cada una de las gotas de agua que está tocando. Esto lo va a hacer con diferentes características, ya que la señal sale con una emisión y regresa con otra. Y es importante para tener las consideraciones importantes de cómo se está comportando la nube de tormenta. El funcionamiento es simple en términos generales. Hay una teoría bastante establecida detrás de ello. Por medio de una computadora se determina cada cuándo y con qué fuerza se va a emitir esta perturbación o esta fuerza electromagnética. Se va a emitir por la antena y a través del duplexer va a poder captarla también de regreso. Va a tener un receptor y al final lo va a poder visualizar y nos va a generar algunos ejemplos con los cuales para nosotros va a ser más fácil poder observarlo. Hay diferentes tipos de radar. Entre ellos, diferentes características dependiendo del número de antenas, cuál es el objetivo, la forma de onda y la finalidad. Para ser un poquito más claros, vamos a ver que los radares meteorológicos son monoestáticos, porque una sola antena emite y una sola antena recibe. Tienen un objetivo primario, ya que no importa el objetivo, ellos siguen midiendo, no están midiendo un objetivo en específico. Y la forma de onda es pulsada, es decir, que transmite una señal periódica y espera un eco de respuesta. Y su finalidad sigue siendo de búsqueda, porque explora todo el espacio. También existe la finalidad de seguimiento, en la cual es capaz de seguir el movimiento específico de un solo objetivo, pero para nuestro caso no es relevante. Y con la tecnología se ha desarrollado el radar Doppler. Esto está obviamente ligado con las ecuaciones de acústica de Doppler, en las cuales mientras un objeto que va generando un sonido, aparentemente, mientras se acerca a nosotros lo escuchamos más fuerte y mientras se aleja lo escuchamos más débil. Gracias a esta tecnología, nosotros hemos podido entonces desarrollar este tipo de dispositivos en donde el propósito del radar Doppler es
que todas las señales que estén fijas, eliminarlas y solo quedarnos con las señales que tienen movimiento, en este caso la lluvia o los aviones. Y así este radar, que puede ser de onda pulsada, puede definir entonces la velocidad de un objetivo, que para nuestro caso son las nubes de tormenta. Y entonces tenemos diferentes usos del radar meteorológico. Principalmente aquí en el Centro Nacional de Previsión del Tiempo lo ocupamos para la detección de tormentas y la estimación del tipo de precipitación, solo una estimación. Tiene fines de investigación, ya que se puede determinar estructuras de tormentas y se pueden dar seguimientos incluso a aves o a insectos. Para la parte de agricultura, los recursos del agua y el crecimiento de cultivos tiene bastante buena información. Para la aviación, puede determinar las trayectorias de los aviones, así como la detección de tormentas antes de que ellos lleguen. Y bueno, también tiene algunas funciones militares y en embarcaciones, como comentamos también, tiene varias aplicaciones en cuanto al pronóstico meteorológico. Cuando nosotros hemos emitido esta señal y regresa al radar, lo podemos leer de una forma gráfica. Esto puede ser en dos situaciones. Como un indicador de posición de plano, que es el PPI, corresponde a una reflectividad, es decir, a un eco registrado que determina la elevación y es en un plano horizontal. En un momento viene un gráfico para que quede más claro. Y también viene con una altitud constante, es decir, este plano de ubicación de posición también puede suceder a una altura constante, como lo vamos a ver más adelante. En este caso, nuestro radar gira y emite una señal, que es la que nosotros leemos. Pero al emitir esta señal en diferentes ángulos puede cubrir diferentes parámetros de la atmósfera y con ello, al obtener un volumen, puede determinar una imagen que se encuentre a una altura constante, que es la que nos representa esta línea horizontal. Las otras partes que van ascendiendo, pues son las mediciones que va teniendo el radar mientras va girando y mientras va cambiando de ángulo. Esto lo podemos ver un poquito más claro dentro de la animación, donde el radar va girando y va detectando la nube de tormenta, pero mientras va girando va subiendo el ángulo del barrido, es decir, va incrementando la altura a la cual va midiendo. En el ejemplo podemos ver que disminuye el tamaño de la nube, con lo cual podemos pensar que en la base la nube es más densa o es más amplia y mientras va ascendiendo la nube va teniendo menor intensidad. Eso es lo que nosotros podemos observar en este ejemplo. Y bueno, tenemos una tabla de aproximaciones en las cuales la ubicación del satélite en términos generales nos abarca una distancia entre los 200 o 300 kilómetros y aproximadamente a niveles de altura también llega hasta los 20 kilómetros en dependencia del ángulo en el cual esté girando y genere nuestro barrido, genera el barrido este radar, disculpen. Las limitaciones en los radares que no tienen la parte Doppler, tienen el apantallamiento por orografía. Como les comentaba, los radares Doppler evitan leer los factores que están estáticos, solo ven los de movimiento, pero hay otros que, bueno, lamentablemente no tienen esas bondades y en la imagen de radar que podemos ver en la diapositiva, pues vemos unas partes totalmente huecas, sin ecos de reflectividad. También se pueden observar algunos ecos no meteorológicos, como lo comentaba anteriormente, se puede ver aves, se pueden ver insectos, entonces, bueno, hay que tener diferentes patrones para eliminarlos y no caer en confusiones. Y también estos radares se procuran instalar en zonas altas, pero debido a esta situación puede haber alguna ocultación de zonas generadoras de precipitación en niveles bajos, es decir, que las nubes estén comenzando a generarse debajo de donde comienza a realizar el barrido, es decir, que no tendríamos los datos que sucedieran en esa parte de la atmósfera. Otra parte importante es la atenuación, es decir, que podemos mandar una señal la cual va a llegar hacia una zona de tormentas, pero detrás podemos tener otra, la cual ya no va a llegar con la misma intensidad, es decir, va a tener un proceso en el cual va a perder intensidad. A eso se le denomina atenuación y puede tener eso algunos errores, porque si podemos ver en ambos cuadros, la precipitación es la misma, pero estamos midiendo menor intensidad en cuanto a la precipitación. Esa es una limitación importante. Y bueno, otra de las limitaciones es el estado de la precipitación, porque el radar supone
En términos generales, que la precipitación debe de tener la misma característica física, es decir, debe estar en estado líquido, sólido. Bueno, el gas puede detectar algunas partículas de agua muy pequeñas, pero supone que deben ser constantes y sabemos, como hemos visto en cursos anteriores, que no es así, que durante una nube de tormenta puedes tener toda una mezcla de diferentes fases o diferentes estados del agua dentro de la nube y entonces, bueno, eso puede generar una limitación porque no puedes conocer precisamente qué es lo que estás observando. Sin embargo, podemos hacer unas estimaciones, por lo cual vamos a observar algunos fenómenos meteorológicos que podemos ver por el radar y que damos seguimiento en el Servicio Meteorológico Nacional. Algo que ya se había comentado en los fenómenos de tiempo significativo es la convección. Esto, como rápido recordatorio, es una corriente de aire que asciende y esta corriente de aire húmeda llega a capas más altas y frías, dando lugar a la formación de cúmulos, como ya se ha descrito anteriormente, o nubes de tormenta. Este producto que estamos viendo que emite el Servicio Meteorológico Nacional, podemos ver ecos asociados a estas nubes de tormenta, es decir, a este ascenso de aire húmedo y cálido que comienza a enfriarse en capas más altas. Esto se puede asociar en dependencia de la observación de otros parámetros meteorológicos, porque la imagen en sí mismo no nos está indicando la convección. Para ello debe de haber un análisis previo y poder asociar estos ecos a las nubes de tormenta. También algo de gran importancia es detectar la intensidad de la precipitación y con ello la posible detección de otro tipo de fenómenos, entre ellos el granizo. Lo que podemos ver es que entre valores más altos de reflectividad o de ecos, lo que tenemos como decibeles, podemos asociar una tormenta que fuera más densa. Y en términos generales, no siendo una ley, se puede decir que valores más altos a los 60 decibeles suelen indicar la presencia de granizo, es decir, la presencia de una tormenta bastante intensa. Pero también hay un pequeño detalle que podemos nosotros apreciar, que se llama pico de granizo. Esto se puede ver porque detrás de nuestras imágenes, donde tenemos un punto en tonos morados, es decir, con decibeles bastante elevados, detrás de ellos tenemos un pico. Es decir, tenemos una especie de secuela que queda detrás de esta zona. Y esto es debido a que el granizo hace una reflexión diferente a lo que lo hace la precipitación en términos generales y nos genera este pequeño pico detrás. Hay una teoría bastante sustentada detrás de todo este tipo de dispersión diferente. Pero si nosotros vemos, bueno, en términos generales vemos que el granizo es una partícula sólida y genera menos dispersión que una partícula líquida. Es por eso que vemos este tipo de pico que va detrás de la caída de granizo y nos ayuda mucho a la detección de estos fenómenos de tiempo severo. Y también podemos ver en términos generales algunos tipos de tormenta. No podemos asociar directamente la cantidad de lluvia que nos puede caer, pero sí diferenciar algunos tipos de tormenta. Aquí vemos algunas tormentas que se pueden denominar en términos generales ordinaria, que tienen pocas horas de vida. Estas igual se forman por el calentamiento diurno, por convección. Bueno, suceden el proceso convectivo, se precipitan y terminan su ciclo de vida en horas, tal vez a veces hasta minutos. Esto es muy común en la Ciudad de México en temporada de verano. Pero también podemos ver supercélulas. ¿Qué es una supercélula? Es una convección bastante profunda y esta tormenta debe de tener dimensiones bastante amplias que pueden llegar a superar los 2 kilómetros. Y tiene una característica que tiene una corriente ascendente giratoria, es decir, que cuando la convección sucede y la masa de aire frío y húmedo asciende, lo hace con cierta vorticidad, lo cual genera diferentes condiciones. Y esto puede llegar a durar varias horas y puede llegar a también generar grandes cantidades de granizo. Y algo muy importante es este gancho que nosotros tenemos marcado en el círculo en color blanco, que este gancho se puede asociar a la presencia de tornados. Porque cuando nosotros tenemos estos sistemas de supercélulas, la corriente ascendente que tiene esta rotación nos puede generar este tipo de fenómenos y que, bueno, sabemos que son bastante destructivos en términos generales, por lo cual nosotros debemos de estar siempre en el Servicio Meteorológico Nacional en vigilancia en dependencia de la presencia de estos sistemas, que también están asociados a la presencia de vientos fuertes,
por lo cual es muy importante para nosotros la visualización del radar, principalmente en zonas del norte del país, donde es donde tenemos gran parte de la presencia de estos fenómenos. Y también podemos ver sistemas convectivos de mesoescala, es decir, zonas de tormenta que pueden llegar a durar días y que pueden estar asociados a sistemas muchísimo más grandes, como circulaciones monzónicas que están asociados a temporadas del año bastante amplias, ondas tropicales que pueden también desencadenar ciclones tropicales, la zona de convergencia intertropical, nuestro ecuador meteorológico que genera gran parte de la convección en los trópicos, y así como sistemas invernales de latitudes medias o tormentas invernales. Y esto también está caracterizado por la forma de arco que tienen en la parte frontal. Podemos ver que se van formando como pequeños desplazamientos que van indicando el arco, el movimiento hacia donde se desplaza este tipo de tormenta. También de forma importante los ciclones tropicales, estos que suceden en la temporada que es aproximadamente, bueno, que ya viene desde mayo hasta noviembre para las cuencas del Atlántico y del Pacífico, donde estos sistemas están asociados a un sistema de baja presión en rotación sobre el océano, los cuales, bueno, sabemos sus efectos en términos generales, y están asociados a que tienen un ojo en la región central y este ojo prácticamente no tiene ecos. La pared, que es la que lo está rodeando, tiene una alta reflectividad, que es gran parte donde suceden las tormentas más fuertes, y también sus bandas nubosas, es decir, toda la humedad que ellos van arrastrando van generando también tormentas alrededor de este ciclón tropical, y lo que nos va indicando en términos generales cuál es el desplazamiento y la parte fuerte de este sistema tropical. Y los sistemas invernales también son importantes, ya que el hielo, al igual que el granizo, puede dispersar menos la energía del agua. Entonces, la reflectividad es diferente. Como podemos ver en la imagen de lluvia, en la imagen de radar donde indica lluvia, podemos ver puntos bastante establecidos y secciones bastante claras donde los gradientes de decibeles son bastante marcados, es decir, los puntos azules, verdes, rojos o amarillos son bastante claros en dónde se presentan. No obstante, en la siguiente imagen donde podemos ver la mezcla de nieve y lluvia, podemos ver que es bastante borroso, que no está totalmente definido, esto por las características de dispersión de estos sistemas asociados a la caída de nieve. Por lo cual, las características del radar de los sistemas invernales es que existen cambios graduales en los valores de reflectividad, es decir, una textura granulosa, que no se ven estos cambios tan bruscos dentro de la reflectividad, y como dice igual aquí mismo, estos ecos son bordes bastante borrosos. Esto es un gran indicativo de la posible presencia de una tormenta invernal que está precipitando nieve. Y bueno, ya casi para finalizar, entonces tenemos una red de aproximadamente 12 estaciones que están midiendo constantemente las mediciones de radar aquí en México. Y bueno, en la imagen no sale, pero se acaba de instalar una en Los Cabos, lo cual abarca aproximadamente el 70% del territorio nacional y que nos arroja información súper importante y el tiempo real para, como les comentaba, el seguimiento que nosotros realizamos en el Centro Nacional de Previsión del Tiempo, para datos climatológicos, para datos que también pueden ser utilizados para modelos numéricos, para la parte forestal, para la parte de cambio climático. Entonces, todos estos datos son súper importantes. Y bueno, creo que logré terminar en tiempo, así que muchísimas gracias por su atención. Esta es una imagen de la tormenta tropical Cristóbal, de cómo se iba desplazando sobre la península de Yucatán.